Gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre. Que Dios le continúe bendiciendo, amado hermano. Le damos gracias al Eterno por permitirnos llegar hasta su lugar de confort a través de estos hermosos medios. Amén, el cual Dios los usa también para la gloria y honra de su nombre. En esta hora le damos gracias por la vida, por la salud. Le damos gracias porque estamos todavía de pie, echándole ganas, echando para adelante, a pesar de cualquier circunstancia en la cual estemos atravesando, cualquier problema. Aleluya, lo nuestro es seguir para adelante, caminando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir estudiando, amado hermano, la hermosa palabra, pero antes quiero hacer una oración para que sea Dios que nos ayude y nos enseñe a través de su santo y bendito Espíritu. Padre, te doy gracias en esta hermosa tarde por la oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir esta hermosa palabra. Queremos hablar palabra tuya, escuchar palabra tuya, Señor. Enmudece todo espíritu contrario al tuyo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a atesorarla en nuestros corazones y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gusto, amado, qué gozo es estar estudiando una vez más la palabra del Señor. Aleluya. Y seguimos con estos hermosos estudios. Alabado sea el Señor. Exhortaciones pastorales para la iglesia. Amén. Este es nuestro trimestre de la primera carta de Timoteo. Es una carta de exhortación, es una carta de donde Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Cómo él debe conducirse, cómo él debe tomar los asuntos que se presentan en la iglesia, cómo él debe actuar. Y ese es en nuestro estudio que tenemos hoy. De eso se trata el estudio número 19. Que es un buen obrero del Señor. Ese es el título de este estudio, un buen obrero del Señor. Si dice que es un buen obrero, es que también hay malos obreros. Amén. Porque hay de todo en la viña del Señor. En este día, amados hermanos, tenemos 3 objetivos en este estudio. El primero dice es conocer las formas de proceder en las distintas necesidades de la iglesia. Es nuestra primera intención, nuestro primer objetivo de este estudio es cómo conocer las formas. Hay muchas formas, cómo actuar, cómo llegar, cómo tomar un caso, amén, en las distintas necesidades de la iglesia. Amén. Dice el número 2, dice considerar la labor del obrero y el buen trato que éste merece. Este va a ser nuestro segundo tema, nuestro segundo objetivo en este estudio. Es considerar, amén, la labor del obrero y el buen trato que éste merece. Considerar es meditar, pensar, cómo está él, se está conduciendo, qué estamos haciendo, cómo lo estamos estamos agradecidos con lo que está haciendo, en este caso, el líder, amén, en la congregación. El número 2 dice es proceder con responsabilidad en las medidas disciplinarias en la iglesia. El número 3 dice proceder con responsabilidad en las medidas disciplinarias en la iglesia. Amén, porque vamos a un líder, amado hermano, se va a enfrentar a todo. Y desafortunadamente, aunque no muchos quisieran, o en una iglesia no quisiera enfrentar, amén, estos casos, pero son necesarios. Hay que muchas veces poner disciplina, amén. Y ese es nuestro objetivo número 3. Tenemos una enseñanza en este día. La enseñanza dice, el servicio cristiano implica una serie de deberes de deberes para con los miembros de la iglesia. Esa es la enseñanza, amados hermanos, de este estudio. El servicio cristiano, amén, el ser un ministro en la iglesia, el ser un pastor en la iglesia, implica una serie de deberes para con los miembros de la iglesia, amén. Desde como la obligación, y es lo que vamos a estar viendo a través de este estudio. En la introducción a este estudio, amado hermano, de los puntos que vamos a estar viendo, dice el ambiente de armonía y bienestar que debe tener una iglesia está vinculada en gran medida a las relaciones de cooperación y respeto que practican entre sí y de parte de sus líderes. Ahí basa todo, amados hermanos.
el bienestar de una iglesia. El bienestar de la iglesia depende de una buena comunicación, respeto mutuo entre los de la iglesia y entre el líder y la iglesia. Y no nada más el bienestar de una iglesia, sino el bienestar de una familia. ¿Por qué? Porque vamos a estar tomando los dos, el punto entre la familia y la iglesia, porque Pablo también hace referencia a la iglesia, a la familia, para ver cómo tratar los asuntos de la iglesia. Dice, la cortesía debe ser algo que debe estar en el cristiano, en un verdadero cristiano. La cortesía, el cómo tratar a los demás. Amén. Y como dice Santiago aquí 2:3, siempre viendo a los demás como mayores que nosotros. Y cuando actuamos de esa manera, amados hermanos, trataremos a los demás con respeto. Porque cuando nosotros o una persona se cree mayor que otro, eso es egocentrismo, eso es ego, ese es orgullo. Y eso, amados hermanos, a Dios no le agrada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el altivo, ¿cómo lo ve Dios? Lo ve de lejos. Amén. Siempre debe haber esa amabilidad, ese respeto, alabado sea el Señor, entre esa cortesía, entre el trato de entre unos a los otros. Recordémonos, amados, dice la carta a Timoteo, contiene una serie de recomendaciones con relación al trato entre las personas. La carta o de versículos que vamos a estar hablando y vamos a estar tratando, marca las pautas, marca diferentes principios de cómo debe ser el trato para con los demás, habla entre el vínculo de la familia, entre el anciano, entre los hijos, los hermanos, la mamá, las jovencitas, todo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, sabiendo que Timoteo era un pastor joven y que vivía pastoreaba en una iglesia. Una iglesia siempre está compuesta, ¿verdad?, de familias, del papá, la mamá, los hijos, jóvenes. Aunque muchas veces hoy en día hay iglesias que desafortunadamente se están quedando sin jóvenes, pero todavía hay jóvenes que permanecen, que siguen y que están allí. Alabado sea el Señor. Vamos a entrar, amados hermanos, al estudio del primer punto de este estudio. Dice el primero, el trato con las personas mayores. Y vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Si tiene su palabra, si no, ahí está. Primera de Timoteo, capítulo 5, 1 al 2. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Amén. Gloria sea al Señor. En este pasaje, y al estudiar este pasaje se deduce que no se trata de evadir. Vamos a entrar punto por punto, amado hermano. Me gusta ir viendo las palabras, lo que se está diciendo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no reprendas. Sin duda, aquí no está hablando de evadir la disciplina o de evadir el tratar un asunto. No está diciendo no lo hagas. Dice, no reprendas al anciano. ¿Qué es la palabra reprender? Reprender. Aquí tenemos unos significados, es azotar, castigar con palabras o tratar duro, castigar, azotar. O en otras palabras quiere decir golpear. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no seas rudo, no golpees, no seas duro, no hables fuerte con el anciano. ¿Por qué? Porque aparte de que Timoteo era un pastor joven, se podía ver como que le estaba faltando el respeto. La idea dice más que no debía de hacer, dice la idea es más que nada aquí es
que no debería golpear. ¿De qué está hablando? De cuando habla no reprendas al anciano. Por el contexto, sabemos que la palabra anciano también se aplica a los presbíteros, a los diáconos, pero por el contexto que estamos aquí estudiando, se está refiriendo a una persona que es mayor de edad. Aquí al anciano se está refiriendo a una persona que que es avanzada de edad. Por eso le dice, no reprendas al anciano. Dice que se tenía que tratar a estas personas con cuidado, no con palabras golpeándolas. Y quiero leerles un versículo que tengo aquí, no está allí, pero lo tengo que se encuentra en Filipenses 2:3. Si usted tiene la palabra de Dios, vamos a leer en Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Déjalo, lo busco, hermanos, aquí está. Dice Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a uno mismo, lo que decíamos en la introducción. Siempre cuando vamos a tratar con alguien, dice aquí, que como teniendo como que es superior a uno mismo. Y cuando entramos de esa manera, cuando llegamos con ese pensamiento, no vamos a ser rudos, no vamos a ser rústicos, sino que vamos a entrar con una palabra respetuosa, con respeto, cuando creemos y pensamos. Pero cuando entramos con una actitud de arrogancia, de que yo soy mayor y que yo soy, ahí es donde dañamos a la persona, ahí es donde le hablamos duro. Y por eso Pablo le dice, no entres duro, no golpees, no seas rudo con él. Pero ¿cuál es entonces, cómo debería entonces ser? En vez de golpear, en vez de ser rudo, entonces, ¿qué es lo que debería ser Timoteo? Timoteo se puede decir, ok, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Pablo le da la respuesta. Le dice, si no, o sea, entonces, exhórtale. Le está diciendo, no seas rudo, no seas con él fuerte, sino ahora le dice, exhórtale. ¿Qué es la palabra exhortar? La palabra exhortar en griego, amados hermanos, quiere decir paraklesis o paraklesis. Y todos los que conocen ya saben de dónde viene la palabra el Espíritu Santo, que quiere decir parakletos, que es el que te anima. O sea, en otras palabras, exhortar viene en su original, es llamar, arrimártele a tu lado, llegar al lado de alguien, llegar a su lado, pero no para golpearle con palabras duras, no para, como dice aquí, no reprenda, sino es para llegar a su lado y animarlo, exhortarlo con ánimo, dice animarlo, ofrecerle el apoyo, amén, exhortándolo, viniendo a su lado. Es lo que le está diciendo, que es el Espíritu Santo en nosotros, el Paracleto. Es el que llega a nuestro lado, el que está con nosotros, el que nos anima, el que nos dice sigue adelante, sigue, tú sí puedes. O sea, es como un entrenador es como un entrenador el que le dice a sus jugadores, échele para adelante, si puedes, mira, lo estás haciendo bien, tal vez ahorita no fue suficiente lo que hiciste, pero para la otra va a salir mejor. Eso es exhortar. O sea, Timoteo le dice, a Pablo le dice a Timoteo, llégale a su lado y anímalo. Y dile, tú puedes, seguir adelante. Amén. Dice, ofrecer apoyo, dice, de una persona para animarlo. Quiero leer Colosenses 3:16. No lo tiene allí, pero usted me escucha y si no, pues lo puede anotar. Puede anotarlo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora
dice, more en abundancia en vosotros. Dice la palabra de Cristo, more en abundancia en nosotros. Dice, y exhortaos unos a otros en toda sabiduría. Exhortaos, Pablo está diciendo, Colosenses está diciendo, exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Con toda sabiduría. O sea, y luego sigue diciendo, amados hermanos, dice, exhortaos como ¿qué? Como a padre. Vuelve al núcleo familiar. ¿Por qué dice como a padre? Como a padre. Porque somos una familia en Cristo. Somos lavados con la misma sangre. Somos sellados con el mismo espíritu. El mismo precio se pagó por todos nosotros. Por eso dice exhortaos como a padre, porque somos como una familia y agarra como la familia. Porque, ¿cómo debe ser el trato de un hijo a un padre? Con respeto. No se puede faltar el respeto a un papá. Se le tiene que hablar con respeto. Los que tenemos nuestros papás debe ser con respeto. Y nuestros hijos también deben ser a nosotros con respeto. Por eso dice, como, exhortándonos como a padre, como si fuera un padre. No uno va a llegar con un papá y hablarle, no, siempre como está con respeto. Debe haber respeto entre un padre e hijo y también entre un padre a hijo, amén. Y sigue diciendo, amados hermanos, dice a los jóvenes como hermanos, les sigue dando las instrucciones. Por eso le decía aquí, dice, son pautas para el trato con las demás personas. Lo que Pablo le está diciendo a Pablo aquí, a Timoteo, le está dando unas pautas como él debería tratar los asuntos en la iglesia. Acordémonos que la iglesia hay de todo, de jóvenes, juveniles, niños, adultos, ancianos, de todo. Y por eso le dice a los jóvenes como hermanos, dice, a las ancianas como a madres, y a los jovencitos, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. A las jovencitas dice como hermanas con toda pureza. Y añade esta palabra, esta frase, nada más cuando menciona a las jovencitas. No la añade cuando dice con los jóvenes, con las ancianas. Solo dice con las jovencitas. Le añade esta palabra Pablo a Timoteo, con toda pureza. ¿Por qué cree que le añadió esa palabra? Porque el trato, amados hermanos, de un líder, cuando va a ser hacia el sexo opuesto, debe ser de una manera muy sabia, una manera muy prudente, saber cómo tratar. No podemos, como te diré, amados hermanos, se corre un gran peligro. Amén. Dice, porque esta palabra no se ha tomado, amados hermanos, con el cuidado que se debe tomar. Ha habido muchos fracasos de muchos líderes. Han caído en las garras del enemigo. Siempre se tiene que tratar con cautela. Si es una dama, el varón con su esposa. Amén. Pero nunca a solas. Y muchos líderes lo saben, pero aún sabiéndolo acontece. Y muchos líderes caen en amados hermanos, en este error. Por eso el apóstol Pablo le es bien claro a Timoteo. Dice, y mira, las jovencitas las vas a tratar con con cuidado y con pureza. Vamos al siguiente punto, amados hermanos. Ahí me disculpa. Dice el segundo, atención y trato a las viudas. Sigue el apóstol Pablo, ya le dio las primeras directrices, cómo él debería de lidiar con los ancianos y con los jovencitos y con todo eso. Ahora se brinca, dice la atención, dice atención y trato a las viudas. Y dice el versículo 3 al 6, aunque es del 3 hasta el 16, donde trata este asunto Pablo, pero vamos a leer solo el versículo
3 al 6. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y vamos a tener bien en claro esta palabra que dice que en verdad, porque lo repite 3 veces. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dice, malas que en verdad, otra vez dice esta palabra, en verdad, es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, dice, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Dice, pero la que se entrega a los placeres, viniendo, dice, está muerta. La importancia de atender. Ahora Pablo pasa a otro tópico y le dice a Timoteo y le escribe desde el versículo, amado hermano, desde el versículo 3 hasta el 16. Todos estos versículos Pablo le escribe a Timoteo cómo él debería conducirse al concerniente a este asunto. La atención a las viudas. Acordémonos que allá en Hechos 6, a consecuencia de este asunto, se tuvo que buscar a hombres llenos del Espíritu Santo para que ellos administraran y ponieran cartas en este asunto, ya que había una queja, las viudas griegas hacia las viudas hebreas, que se les daba más prioridad, más preferencia a las viudas griegas, hebreas que a las griegas. Y había una queja, dice, no se están atendiendo como debe de ser. Entonces los apóstoles tuvieron que tomar cartas en el asunto y dijeron a la iglesia, miren y busquen hombres llenos del Espíritu Santo y ellos son los que van a ministrar en este asunto y nosotros nos vamos a dedicar más en la oración y en la palabra de Dios. Son las viudas, pero dice, me llama la atención que dice, Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Este asunto, amados hermanos, ya acordamos que la palabra honrar no simplemente se refiere al respeto, sino se está refiriendo también en proveer. El respeto así a alguien, sino también es valorar, reverenciar y premiar. Amén. Ya estamos viendo que esto aquí nada más cuando está hablando de honrar, no nomás está hablando, es igual como cuando el texto que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. No está hablando nada más de un respeto, el cual lo debe haber, sino está hablando también de también proveer, si está pasando por alguna necesidad, ayudarle. Aquí está hablando de esto, está hablando Timoteo, Pablo a Timoteo, donde le dice honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué? Porque podría haber viudas que no lo eran. Pero quiero leerles antes un versículo que está en Santiago 1:27 para ver la importancia que era en estos tiempos el asunto de las viudas. Dice en Santiago, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Y visitar a las viudas. Esa era la verdadera religión. O sea, era un asunto muy importante en los tiempos de la iglesia primitiva, el trato hacia las viudas. ¿Por qué era tan importante y de tanta relevancia? ¿Por qué, amados hermanos? Porque en aquellos tiempos no existían las ayudas que existen hoy en nuestros días. Hoy en día hay mucha ayuda. Hay mucha ayuda hacia a las personas. Hay muchas entidades que ayudan
el gobierno mismo ayuda. Hoy en día casi no hay problema en una dama estar sola. Para muchas a veces hasta les va mejor porque colectan por todos lados. Entonces, en aquellos tiempos no lo era así. Era la viuda quedaba sola y no habría quien le ayudase. Pero Pablo dice, pero, pone un pero. O sea, está hablando que en verdad lo son. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ok, una viuda está viuda. Dice, pero si esta viuda tiene hijos mayores que la pueden mantener, o también se brinca hasta los nietos. Pero si tienen nietos o hijos, dice, aprendan estos que primero a ser piadosos para con su propia familia. Primero, ¿qué está dando a entender Pablo cuando dice aprendan estos primero? O sea, está hablando de prioridades. Si nosotros en nuestra familia, ¿cuál es nuestra responsabilidad primero? Es nuestra propia familia y después los de afuera. No podemos, como dice el dicho, ser oscuridad en la casa y candil en la calle, así es. Bueno, pero usted entiende. No podemos estar allá y allá y descuidar nuestra familia. Primero, por eso dice el apóstol, aprendan estos primero a ser con los de la propia familia, dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable. Oiga bien, hijos, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aprendan estos a recompensar a sus padres. Pero hoy, desafortunadamente, vivimos en una época donde los hijos esperan recibir todo de los padres. ¿Por qué? Porque muchos de ellos hasta tienen el descaro de decir, pues yo no pedí nacer, yo no te dije que, entonces tú me tuviste, tienes la responsabilidad de... No. Pero hay del padre que se deje. Amén. Porque depende de uno. Uno tiene sus hijos y uno tiene que enseñarle a sus hijos responsabilidades. Tiene que uno desde pequeños darle responsabilidades. Por supuesto, no le vas a dar a un niño una responsabilidad grande, no. Responsabilidades. Tu responsabilidad, mi hijo, es pararte, atender tu cama, limpiar tu cuarto. Esa es tu responsabilidad y ese tiene que hacerlo. Porque cuando él vaya creciendo, va creciendo con responsabilidades. Pero si usted no le da ni una responsabilidad, lo hace hacer lo que él quiera, se despierta a la hora que él quiera, que tenga pues va a crecer y ¿qué cree? No va a ser responsable. Entonces va a esperar que todavía el padre lo siga manteniendo. Pero bueno, entonces los hijos ahora eso esperan. Mas sin embargo aquí nos dice que honremos, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo? Porque todos estos versículos, amados hermanos, hasta el 16, Pablo le está diciendo el cuidado que debe tener hacia estas viudas, cómo él debe tratarlas. Es más, le dice, hazte una lista, no aceptes a la menor de 60 años, no aceptes a esta, porque si las jóvenes, dice, pueden andar hasta de chismosas, pueden andar hablando. No, dice, ten cuidado, dice, pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. O sea, Pablo le dice, mira, hay quienes ni siquiera han nacido de nuevo. Hay quienes ni siquiera siguen muertas espiritualmente. No han nacido de nuevo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, amados hermanos, hay gente que engaña y miente para obtener beneficios. Miente. Entonces, cuando llega una persona que en verdad necesita, ya no lo hay. Ya no lo hay. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado a quién le vas a dar. Porque entonces, cuando llegue la que en verdad lo necesita, no va a haber. Entonces, ¿qué nos está enseñando Pablo aquí? Como congregación, como iglesia. Nos está dando unas pautas, unas directrices a cómo actuar
cuando se trata de ayudar en la congregación. O sea, nos está diciendo, velen, cuiden, observen. No podemos que puede llegar alguien y ahí le va. ¿Cuánto necesitas? Ten. No, tiene que actuar con cautela, hay que observar. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, porque hay muchos pensamientos erróneos entre la gente. Piensan que la iglesia es un cajero automático, que van y me tienen que dar dinero, piensan que es un banco y que tengo que ir tienen que ayudarme, tienen que darme. Cuando tiene hijos con residencias de 3,000, 300,000, con carrazos, trabajos, y entonces son tal la responsabilidad de los hijos. La iglesia no tiene esa responsabilidad. Ahora, si hay una persona que en verdad necesita, que no tiene dónde agarrar, que no tiene quien le ayude, entonces sí, la iglesia está. Porque entonces si la iglesia se agarra, no, que me habla, más con tanta necesidad que hay hoy en día, que me hablan de acá, que necesitan, ¿dónde va a acabar la iglesia? ¿En bancarrota? Entonces, cuando necesite alguien en verdad, ¿qué va a pasar? No hay. Entonces, Pablo nos está hablando aquí como a la congregación, no nomás a Timoteo, sino que a todos nosotros, cómo debemos actuar en estos aspectos y en estos puntos. Porque había, en verdad, que no lo eran. Amén. Viudas que no lo eran. Vamos a entrar al otro punto, amados hermanos. Digno es el obrero de su salario. Los diversos ministerios en la iglesia. El primer punto es, digno es el obrero de su salario. 5:17, estamos primero en Timoteo, capítulo 5, vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Acá, en el primer versículo, cuando decía no reprendas al anciano, ahí sí se estaba refiriendo a una persona mayor de edad. Ahora en el versículo 17 dice los ancianos. Aquí el apóstol Pablo ya no se está refiriendo a una persona mayor de edad, sino se está refiriendo a los pastores de la iglesia. Dice los ancianos, o sea, está diciendo los pastores. Aquí sí se está recibiendo porque ancianos quiere decir presbíteros, que quiere decir uno que administra, un mayordomo, amén. O sea, aquí le está diciendo a los pastores, dice, los ancianos que gobiernen bien. ¿Por qué dice que gobiernen bien? Porque hay quien no gobierna bien, ¿ok? Esta palabra gobernar no quiere decir que es un dueño de las almas, que es alguien que, no, yo aquí soy el capitán y yo soy el que gobierno y se hace como yo quiera y yo soy el... No está hablando de esto. Porque hay quienes se creen así. Hay líderes, hay pastores que se creen dueño de las almas. El dueño es Dios. Ellos solamente son unos guías, que es lo que quiere decir gobernar. El que los guía, el que los dirige. Amén. El que les da dirección. Eso es gobernar, no que es dueño. Sí, porque hay líderes o hay pastores que cuando una persona se quiere mover a otro lugar, olvídate, piensan que ellos son los dueños. No, que si te vas te vas a perder. No, Dios es el dueño de las almas. Un pastor solo está para guiar, para conducir. Y por eso dice aquí, los ancianos que gobiernen bien, por eso dice, que guíen bien, que lideren bien. Dice, sean tomados por dignos de doble honor. Este asunto, amados hermanos, de remuneración de líder hacia líder, siempre es muy delicado.
Porque ¿quién pone cuánto se le debe dar a un líder? ¿Cuánto se le debe pagar? ¿Quién pone eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces yo, ¿verdad? Dependiendo lo que haya, ahorita vamos a ver, dependiendo lo de la congregación. Ahora bien, cuando habla de doble honor, dice sean dignos de doble honor, no está hablando de doble paga, que se le va a pagar doble. Se le está hablando que a un líder se le debe respetar y se le debe de dar se le debe de respetar y también se le tiene que dar una remuneración, se le tiene que dar un pago. Se le respeta como lo que es y se debe dar una contribución monetariamente. Por eso dice, sean dignos de doble honor. Amén. No se refiere doble pago. ¿Ok, pastores? Hay quienes dicen, dos pagos. No, no. Por eso dice de doble honor, mayormente, ¿quién dice? Mayormente que los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice Primera de Corintios 1, 19, 14. Quiero leer. Dice Primera de Corintios 9, 14 primero. Primera de Corintios 9, 14, perdón. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncien el Evangelio que vivan ¿de qué? Del Evangelio. Así que también dice, ordenó ¿quién? Pablo, ordenó el obispo. Dice, ordenó Dios. ¿Quién ordenó que se le debe dar una remuneración a los pastores? Lo ordenó Dios mismo. Por eso, así que ordenó Dios. Lo voy a leer de nuevo. 1 Corintios 9, 14. Dice, así que también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto lo ordenó Dios. Pablo está tomando de las referencias que él ya había estudiado. Esta orden la dio Dios mismo. Porque hay quienes dicen, no, que los pastores trabajen, que los pastores, ¿cómo los van a mantener? Hay quienes, hay de todo, amados hermanos. Hay quienes toman esto ya como un negocio. Hay quienes toman esto que dicen, bueno, no encuentro trabajo allá, no, pues voy a levantar una iglesia, parece que a los pastores les va bien. Y más con lo que estamos viendo hoy en día. Líderes con mansiones de millones, con jets privados. Y bueno, ¿quién no se va a querer aventar de pastor entonces? No, esto no es así, amado hermano. Esto no trabaja así. Voy a leer Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Cuál debe ser la motivación de un líder, de un pastor? No debe ser cuánto me van a pagar, cuánto voy a ganar. No debe de ser de voluntad, por amor a las almas, por amor a Dios. Esa debe ser su motivación. Pero hoy en día, olvides, hay gente que se mete al pastorado por negocio, amado hermano. Esto lo ordenó Dios. Amén. Dice, los que gobiernen, dice, los que trabajan y predican en el Señor. Los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si un pastor debe ser, vamos a ponerlo, bueno. Si un pastor debe ser bueno en algo, debe ser en predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque, mira, un futbolista, ¿cómo es bueno? En cómo maniobrar la pelota. ¿Por qué? Porque es lo que él se dedica.
Un basquetbolista de básquetbol es bueno. Yo tengo a mi hijo Semi, que es bueno para correr. Y corre, que yo ya, olvídate, cuando estaba chiquito le ganaba. Ahora, con trabajos puedo respirar. Pero, ¿por qué? Porque él a eso se dedica, esa es su profesión. Ahora, si hay un pastor que no es bueno para enseñar y predicar, algo no está bien ahí. Algo no está bien. Por eso dice, mayormente a los que predican y enseñan, o sea, el pastor y el líder debe ser bueno para enseñar y predicar una buena palabra, traer un buen alimento. Amén, un buen alimento. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo el 18, amados hermanos, pues la Escritura dice. ¿Quién dice? No dice un libro que escribió un mentor. No, dice la Biblia. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo hablando allá de Deuteronomio 25:4, donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla. En lo que se está refiriendo Pablo aquí era que le amarraban una piedra al buey y daba vueltas, una piedra bien pesada, y trillaba el trigo. So el buey tenía derecho de comer de ese trigo, de ese que él mismo estaba trillando. Bueno, pues el líder, el pastor, ¿de qué tiene derecho? De recibir. ¿Del que está allá o de, no, de la iglesia? De lo que entra a la iglesia, de los diezmos, de las ofrendas. Ahora, si no había trigo, pues no tenía nada que comer el buey. No tenía que comer el animal, no había trigo que trigar. Ahora, si no hay iglesia, no hay, porque hay iglesias que no hay. Desafortunadamente así es. Hay iglesias que no hay, pues no se puede. Perdón. Pero si hay, se debe. So, dice que, pues la Escritura dice, Pablo dice, la Escritura dice, y hay muchas escrituras aún en el Nuevo Testamento, no podrás usar. Digno es el obrero de su salario. Dice honrar y dice la honra y honorarios aquí van de la mano. La falla en esta etiqueta produce obreros a tiempo parcial, talentos subdesarrollados porque carecen de los recursos para dedicarse con mayor fortaleza al trabajo pastoral. Una falla en esto, amados hermanos, a un líder puede traer consecuencias mal, porque entonces, ¿cómo usted se imagina que un pastor que trabaje 10 horas, 9, 11 horas diarias, y aparte vaya el sábado todavía, qué mensaje va a traer? ¿Qué palabra va a traer? ¿Qué enseñanza va a traer? Usted dígame, ¿dónde va a tener tiempo? Si aquí anda uno con tantas... No, olvídate, no hay tiempo. Uno quisiera tener el tiempo para olvidarse. Pero un pastor va a llegar cansado y aún así se esfuerzan. Aún así se puchan para traer una buena enseñanza o traer algo. Pero si un pastor se dedica a su ministerio, a lo que es tiempo completo, pues tendrá el tiempo para prepararse, para enseñar y venir el domingo con una buena prédica, con una buena enseñanza que te va a llevar para adelante, que te va a hacer crecer en la fe. Pero muchas veces eso no sucede. ¿Por qué? Porque los pastores están súper llenos de trabajo, su trabajo secular, el hogar, los hijos y aparte la iglesia. ¿De dónde, amado hermano? Por eso es muy recomendable, si una iglesia ya puede sostener a un pastor, el pastor se debe dedicar 100% a la obra, porque no es un robot. Amén. Digno es el obrero de su trabajo. Lucas, Dios mismo lo dijo. Déjalo, leo Lucas 17, porque dice, no, eso solo fue en el Antiguo Testamento, y eso es del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento no aplica. No, aquí mismo Lucas, ¿qué dice Lucas 17? Vamos a leerlo, vamos para allá.
Dice Lucas 17, dice, y pues está diciendo ni Pablo, Jesús mismo, el obrero es digno de su salario. El apóstol ya también había tratado este asunto. Dice, los que son llamados y comisionados por Dios para servir son merecedores de un sustentamiento digno, acorde con sus necesidades físicas, materiales y espirituales. Amén. Alguien que ha sido llamado es alguien que es merecedor de una remuneración. Pero ya leímos Hebreos, que no debe ser ese el motivo de un líder. Pero tampoco una iglesia debe ser mal agradecida. Una iglesia no debe ser tampoco desatender a los líderes. Amén. Tiene que estar ahí, pero con cordura. Vamos al otro punto, amados hermanos, el B. Criterios disciplinarios contra un obrero. Capítulo 5, vamos a leer el versículo 19 solamente. Contra un anciano, refiriéndose de vuelta a un líder, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Ese es el 19. No admitas acusación. ¿Por qué, amados hermanos? Porque como les decía en la introducción y en el principio, un líder de una congregación, un pastor, tiene que estar preparado para todo. Amén. Para todo. Porque en una congregación, un pastor tiene sus líderes. Y ese líder puede caer. Puede hacer algo individuo, en lo cual merezca una reprensión, merezca una disciplina. Y tiene que tratarse. No se puede dejar así. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, cuando alguien venga contigo, y más que nada y venga a traerte algo que es en contra de un líder, dice, ten cuidado. No te vayas nada más por lo que una persona te dijo. Ten cuidado. No te vayas, porque uno, y lo voy a dar rápido, porque los otros puntos de esto mismo tratan. Un hermano testificaba. Este era el líder de la alabanza, era el líder de la adoración, el que dirigía la alabanza. Este hermano en su congregación era un líder. No hizo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que debía de hacer. No admitas luego acusación no más con uno, no, sino con más personas. Él no, luego lo llamó y le dijo, te sientas. Y el líder dice, pero ¿por qué? Ahora no sabes por qué y te estás haciendo el que... Bueno, él actuó mal contra lo sentó por un año. Después de un año, aquel que vino a decirle, ¿qué crees? Llorando le dijo, pastor, no era cierto, me equivoqué. Y este pastor, ¿cómo quedó? Fue con el líder, discúlpame, te voy a volver a poner, disculpa, no, que disculpa, no. Tomó la parte, este líder, un domingo. Y dice, yo tomo esta parte, pero yo no puedo aceptar de vuelta esta posición en esta congregación. Me voy, porque aquí hay un líder que no sabe cómo conducir, cómo actuar en estos. Porque a este hombre lo había sentado sin tener 2 o 3 testigos. Ese es cuando se va a tratar estos puntos. Por eso Pablo le dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, no puedes irte con la primera. Te viene alguien con una información, vamos, porque ahí está entre el chisme y está entre la información y están los demás. Con una información, el líder tiene que mirar, ok, ¿dónde hay otro testigo? Ok, puedes testiguar con esto, ok, vamos a. Le dice, no admitas. Dice, la misericordia de Dios alcanzó al ser humano. Y está hablando de aquí, dice, criterios disciplinarios contra un obrero. Siempre, amados hermanos, todos, dice, el que mire que esté firme,
mire que no caiga. Si un líder cae, lo de nosotros no es ponernos el pie encima y decirles el hombre. No, no. Es actuar con misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia nos alcanzó a nosotros como ser humano. ¿Usted sabía que Dios no tuvo misericordia de los ángeles? Los ángeles se rebelaron contra Dios, le fallaron a Dios. Y Dios para ellos no hubo second chance, como dice, no hubo segunda oportunidad. Fueron condenados. El ser humano falló, pero sí hubo una segunda oportunidad. Gloria a Dios por eso. El ser humano falló y Dios tuvo misericordia del ser humano. El ser humano falló y seguimos fallando día con día. Y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Porque ese es el Dios que servimos. Un Dios misericordioso. Un Dios que perdona. Pero muchas veces nosotros queremos ser mayores que Dios. Y no podemos perdonar a nadie. Dios tuvo misericordia. Y Pablo por eso dice que somos vasija de barro. Dice, somos barro. Y en este barro Dios puso un tesoro tan grande como es el Evangelio. Y un barro, una vasija no se puede quebrar. Tú y yo nos podemos quebrar en cualquier momento. En cualquier rato podemos caernos y quebrarnos. Por eso nuestra oración siempre debe decir, Señor, guarda nuestro pie que no resbale. Guárdanos, cuídanos, Señor. Pero tenemos que tener cuidado. Dice, con relación a los errores en quien ocurren los obreros del Señor, Pablo propone seguir la fórmula establecida en el Antiguo Testamento. Pablo dice, ok, va a haber errores, va a haber fallas que los líderes van a cometer. Dice, pero sigue la fórmula que hay ya establecida en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Y se lo voy a leer, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ningún en cualquier delito ni en cualquier pecado con relación a cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y en Mateo también lo hay. La vida de un líder es siempre vulnerable a las sospechas y los malentendidos. Acordémonos de unas clases atrás donde hablaba del líder que siempre está en expectativa de todo el mundo lo está viendo, lo está velando, cómo se conduce, cómo es, cómo habla, a qué horas llega, a qué horas no llega, si llega temprano, llega tarde, cómo llega. Siempre el líder está a la mira de todos. Y siempre es el que tiene un alto riesgo de que van a hablar, o van a criticar, o van a hablar mal, o van a decir esto. Lo de nosotros siempre es que cuando hablen mintiendo. Amén. Que no sea verdad. Dice, la disciplina debe aplicarse de manera responsable para alcanzar resultados saludables. Se debe aplicar una disciplina responsable. Amén. De una manera para poder alcanzar unos buenos resultados. Dice, en la aplicación de la disciplina es positivo atender al siguiente comentario. Dice, si hay una acusación y no un rumor, dice, flotante, esta no debe ser considerada si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Siempre, amados hermanos, si hay una acusación ya segura y no es un solo rumor, no está diciendo que se debe pasar por alto, que se debe quitar, no, sino que debe serse tomada con 2 o 3 testigos. Voy a leer el versículo 19, amados hermanos. Sigo con el otro punto, donde dice un mandamiento disciplinario. Amén, el versículo 20. Amén. El siguiente punto es un mandamiento disciplinario. Dice el versículo 20, a los que... al 20, allí. Siguiente punto. Dice, amén. Versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Change en el otro. El 21, dice el 21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Amén.
hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo, le sigue hablando que si alguien persiste y no cambia, la reprensión dura ha sido admitida, dice aquí en el comentario, por el mismo Dios. Amén. Dios mismo ha aplicado estas reprensiones. Cuando una persona no cambia su manera y persiste en lo mismo, hay reprensiones duras. Lo vemos lo que sucedió allá en Números con Coré. Amén. Lo vemos aún con Anías y Zafira. ¿Y qué trajo eso a la iglesia? Dice que vino temor sobre toda la iglesia. ¿Por qué es importante tomar estos asuntos con seriedad? Porque para esto, cuando se toman estas cosas bien, trae beneficio a la iglesia. De lo contrario, ¿qué puede pasar? ¿Te imaginas un líder que cometió algo y sigue ahí? ¿Y no se tomó ni una carta del asunto? Eso no debe suceder. Amén. Hasta aquí la dejamos, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Que Dios les ayude, nos guarde y nos cuide. Y seguimos hacia adelante en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga mucho.